pedí trabajo y empezó a sentirse la dueña de mi negocio. Hola, yo soy Marily Díaz y este es el Storytime de hoy, enviado por una seguidora. Recién escuché la historia de la chava que su empleada le robó descaradamente y yo tengo una similar, pero sumado a que la que trabajaba conmigo me robaba, también tuvo el descaro de creerse la dueña de lo que tanto me costó a mí levantar. Trabajo también en el mundo de las manualidades y es algo que he hecho desde que nació mi primer hijo. Tenía yo 22 años en ese entonces. Mi esposo solía solventar todos los gastos de la casa y realmente yo no tenía la necesidad de trabajar, pero me aburría en casa sin hacer nada más que puros quehaceres. Así que decidí empezar a buscar hobbies. Primero me metí a la repostería. Aquí había unos chicos que eran pareja y solían dar cursos de vez en cuando. También aprendí a hacer crochet. De hecho, le hice ropita muy linda a mi bebé. Igual agarré la costura de pasatiempo y finalmente me quedé con las manualidades. Aprendí a hacer fofuchas e infinidad de cosas en Fomi. Eso último me gustó demasiado. Me enganché mucho y me compré muchas herramientas, mucho material, y como me quedaba sola en casa mientras mi esposo se iba a trabajar, pues tenía mucho tiempo para hacer eso que tanto me gustaba. Llegué al punto de ya ni siquiera salir los fines de semana por quedarme a hacer mis cositas, y de hecho debido a eso ahora mi mamá y mis hermanas solían ir a visitarme, ya que antes yo iba a casa de ellas. Bueno, de tanto que yo estaba sumergida en todo eso, hasta a ellas los contagié y terminaron haciendo también sus primeras muñecas. Incluso de ahí nacieron dos emprendimientos, el mío y el de mi hermana Lau. Después ella empezó a hacer jabones y velitas y le empezaron a pedir. A mí igual, y sinceramente recuerdo esos tiempos con nostalgia porque, como les mencioné, estaba embarazada. Gracias a Dios mi bebé nació bien y no hubo problemas en el parto, pero cuando mi esposo y yo quisimos tener otro, ya no se pudo. Lo intentamos 3 veces más y las 3 veces los perdí. Así fue como solo nos quedamos con nuestro único hijo. Cuando él nació dejé un poco aquel hobby porque, ya saben, había que cuidar al bebé, estar al pendiente de él 24/7, y aunque mi esposo siempre fue un padre responsable, pues su trabajo no le permitía estar en casa más que por las noches, así que yo solita me hacía cargo del bebé. Mi mamá y mis hermanas solían ir a ayudarme a veces, pero claro, ellas también tenían sus cosas que hacer, sus pendientes, su trabajo, así que bueno. Poco a poco agarré ritmo nuevamente y mientras mi bebé dormía en el día, yo aprovechaba a seguir con mis fomis. Poco a poco me fui haciendo de clientas. Las primeras fueron mis vecinas que veían lo que hacía y me empezaban a encargar para los cumpleaños de sus niños y así. Para no alargarme tanto, pues les diré que conforme mi hijo iba creciendo, también mi negocio lo hacía. Aquel hobby se convirtió en un trabajo y me encantaba recibir dinero por hacer algo que me gustaba mucho hacer. Mi hermana, la más chica, me ayudó a hacerme una página porque la verdad yo no era tan fan del Facebook, como que no le entendía y solo de repente subía alguna foto, pero no tenía idea de que por aquí se podía cimentar un negocio. Total que ella me hizo mi página y me explicó cómo hacer mis álbumes y todo. Mi otra hermana igual se hizo la suya y ahí íbamos las dos cada vez ganando más clientas. Cuando mi hijo entró a la primaria, mi negocio ya era muy sólido. Donde yo vivo es zona céntrica, el mercado nos queda a 6 cuadras y tenemos todo a la mano. Yo entonces tenía un cuarto en mi casa que había ya acondicionado para que fuera mi rinconcito de arte y ahí tenía todas mis cosas. Mientras mi hijo estaba en la escuela, yo trabajaba, para cuando él volviera poder estar al pendiente de él, de sus tareas y pasar la tarde siendo mamá. Y bueno, llegó el punto en que dije, ya no entro aquí. Necesito un espacio más grande, y esa inquietud me nació después de ver que se había puesto en renta un local que estaba cerca, justo en una esquina. Mi imaginación empezó a volar. Dije yo, ¿y si lo rento? ¿Cómo se vería con todas mis cosas ahí? Podría tener más clientas, incluso podría hasta dar clases. Sentía que era momento de dar otro paso en mi negocio, que para ese punto, a decir verdad, me dejaba buen dinero en temporadas altas. Todo esto pasaba en el mes de octubre. Al menos a mí me va muy bien en estos últimos 3 meses del año, más en diciembre. No me doy abasto con los recuerdos, que centros de mesa, que llaveros, muchas cosas. Porque igual complementé lo de mi Fomi con otras cosas y vendía muy bien. Terminé rentando el local. Y al principio mi mamá me ayudaba a atender por las tardes o alguna de mis hermanas. La que hace jabones y velas también colocó sus productos ahí y entre las dos nos turnábamos para mantener abierto, pero finalmente tuve que contratar a otra persona para que me ayudara. Así fue como llegó Larisa. Era una chica joven, recién había cumplido 20 años, era educada y se veía que tenía ganas de trabajar. Había estado estudiando, pero no hacía mucho que había dejado la escuela.
Se me hizo buena chica, así que le di el trabajo. Ella entraba a las 9 de la mañana y se iba a las 5. A veces ella abría y cerraba el local. Yo llegaba en el transcurso del día y estaba ahí atendiendo, más que nada con las clases. Y es que eso era lo que más jalaba. Enseñar y vender ahí mismo los materiales. Definitivamente rentar ese lugar había sido una buena decisión. Salía lo de la renta, salía para pagarle a Larisa y me quedaba una ganancia. En diciembre, no se imaginan todo lo que hicimos. Era una locura. Llegaron nuevas clientas y hasta contraté también a mi hermana, la más chica, en vacaciones para que nos ayudara. A Larisa obviamente le enseñé porque ella llegó en blanco. No sabía nada sobre eso, pero quería trabajar. Aprendió rápido y sacábamos el trabajo entre las dos. Después contraté a 2 chicas más. Eran hermanas, una estaba por cumplir 18 y la otra tenía 15, e igual les enseñamos entre Larisa y yo. Pasaron los meses y mi hijo cada vez demandaba más tiempo. Había días que no podía ni pararme en el local porque tenía pendientes con él, y también hubo una temporada en que se me enfermaba mucho. Descuidé un poco mi negocio, pero confiaba en Larisa. Cada semana hacíamos cuentas y todo parecía marchar bien. Ahora ella se encargaba de dar las clases y decirle a las otras 2 chicas lo que tenían que hacer. Era la encargada, como quien dice. Hasta que un día mi hermana, la de los jabones, fue a dejar mercancía y por WhatsApp me hizo el comentario de que Larisa se estaba comportando rara, que no le diera tanta confianza. Solo eso me dijo, pero no entendí por qué. Traté de retomar la rutina, de encargarme de dar las clases y mientras yo estaba ahí no notaba nada raro en su comportamiento. Bueno, lo único era que como que ya no le gustaba usar la playera. Ellas tenían sus playeras con el logo del negocio y yo también. Y como que Larisa últimamente llegaba sin su playera, me decía que no la había lavado o que se la había olvidado. Sinceramente no se me hizo algo tan importante, así que lo dejé pasar. Sin embargo, un día una clienta me dijo que ya tenía rato que no iba a tomar clases porque no le gustaba la actitud de la encargada, que era muy grosera con las otras 2 chicas, que les ordenaba tronándoles los dedos y hasta les decía que se apuraran, que para eso les pagaba. Eso sí me desconcertó. Cuando platiqué con mi mamá sobre eso, me dijo que desde cuándo quería comentarme lo mismo. Me dijo que Nayeli, mi sobrina, la hija de mi hermana la más grande, fue con sus amigas a comprar porque en su clase de arte les pidieron una manualidad y querían hacer unos llaveros. Que fueron y que Larisa las quedaba viendo de pies a cabeza, que no las quiso atender y que mandó a la otra chica. Vete a atender a esas y muévete. Con esas palabras. Me dijo también que estando ellas ahí, la otra chica, la hermana de la mayor, por accidente tiró unas cosas del aseo y la cubeta del agua con la que acababa de trapear. Pues Larisa le empezó a gritar que cómo era tan tonta, por no mencionar la palabra real, que estaba bien inútil y que limpiara todo eso. Y de nuevo lo de la tronadera de dedos, aún con clientas ahí. Sentí no sé qué que mi mamá me dijera eso, porque yo jamás he tratado mal a las chicas que trabajan conmigo y me sacó de onda que Larisa se estuviera comportando así. Ella, por supuesto, no conocía a mis sobrinas ni a nadie de mi familia más que a mi hermana, la de los jabones, y a mi mamá. Y bueno, hablé con Larisa. Le dije que por qué se estaba comportando así, que ella también tenía responsabilidades en el local, no solo las otras chicas, y que no tenía derecho de tratarlas mal. Me dijo que no, que yo estaba malinterpretando las cosas, que ellas así se llevaban pesado, pero que si me molestaba ya no iba a volver a pasar. Dije, ok, grave error. Mientras yo estaba en el local todo fluía bien, pero apenas me iba, Larisa se sentía la dueña. Un fin de semana mandé a poner una cámara sin decirle a ninguna y fue cuando me di cuenta de todo. Cuando a Larisa le tocaba abrir el negocio, llegaba siempre tarde y no llegaba sola. Llegaba con su novio. Abrían la cortina, entraban, pero no abrían el local. Se encerraban ahí un buen rato. Las otras chicas trabajaban mediodía por la tarde, pues Larisa en toda la mañana no hacía nada más que estar con su celular y cuando ellas llegaban las ponía a limpiar y a hacer lo que le tocaba a ella y siempre de manera grosera. Muévete, haz esto, rápido, que para eso te pago. Se los juro, eso último me daba tanto coraje cada que lo escuchábamos en las grabaciones. O sea, ¿quién se creía? Ella también era una empleada. Las otras chicas nunca me dijeron nada. De hecho, cuando hablé con Larisa la primera vez, también hablé con ellas aparte y me dijeron lo mismo, que así se llevaban pesado. Dudé, pero quise creerles. Pero viendo las cámaras era obvio que ni siquiera se llevaban bien. Larisa solo les daba órdenes y las maltrataba. En el local teníamos un refri pequeño para dar en las clases que refresquito o aguas y también teníamos snacks. Ellas podían agarrar uno diario. Pues ¿qué creen? Larisa se los cobraba.
Y ya que estamos hablando de dinero, también se le hizo fácil robarme. Estarán de acuerdo en que cuando un emprendedor contrata a más personas es para delegar tareas, ¿no? Bueno, pues ella era la encargada del inventario. Al principio todo bien. Yo de hecho rectificaba lo que ella me entregaba y era correcto, así que confiaba en ella. Pero después de un tiempo me empezó a robar. Registraba menos de lo que había vendido e incluso empezó a cobrar clases que eran gratuitas. No sé si decir desafortunada o afortunadamente, pero hubo un lapso en el que a mi esposo y a mí se nos presentó la oportunidad de poner otro negocio. Nada relacionado a lo que ya tenía. Era otro rollo, pero aparte de los dos. Ambos invertimos dinero ahí y tenía yo que estar al pie del cañón los primeros meses en lo que se encaminaba. Debido a eso ya pasaba menos tiempo en mi local y Larisa se encargó nuevamente de las clases. Teníamos clases que se cobraban y otras gratuitas mientras compraran los materiales. Pues ella cobraba todas. Le subía los precios a los productos y como no solíamos ponerle a cada cosita porque eran demasiados, pues ella daba el precio más elevado. Claramente la vi metiendo dinero de mis clientas en su bolsa todos esos días. Imagínense cuánto me había estado robando, quién sabe desde cuándo. Y por último, y por si fuera poco, me di cuenta de que agarró mi local de motel. Cuando le tocaba cerrar porque no me daba tiempo de alcanzar a llegar, despachaba a las otras chicas y se quedaba ahí. Bajaba la cortina y al ratito llegaba el novio, hasta con su almohada, y ahí se quedaban. La observé por 2 semanas sin decirle nada. Un viernes le dije que no alcanzaba a llegar, que por favor cerrara y abriera el sábado, que la veía al mediodía. Como de costumbre, llegó a quedarse su novio. Pero el sábado temprano le caí de sorpresa. Abrí mi cortina y salieron de la bodeguita que teníamos, todos espantados, acelerados y encuerados. La quedé viendo y le dije que tenía 5 minutos para cambiarse, que teníamos que hablar. El novio se fue a medio vestir y ahora sí le dije: Ayer fue tu último día trabajando aquí, Larisa. Ella trató de disculparse. Me dijo que solo había pasado esa ocasión, que a su novio lo habían corrido de su casa y no tenía dónde quedarse y se le hizo fácil dejar que se quedara ahí. No tiene caso que intentes engañarme, Larisa. Te he estado observando. Sé que cada vez que no llego a cerrar, tú metes a ese muchacho aquí. Sé que cobras clases que son gratis. Sé que me has estado robando y sé que tratas mal a las otras chicas. Aquí está el pago de esta semana. Retírate, por favor. Larisa se puso a llorar y me dijo que le diera otra oportunidad, que estaba teniendo muchos problemas en su casa, que no la corriera, pero yo estaba decidida, así que no cedí. Cuando llegaron las otras chicas, hablé con ellas y como les dije que Larisa ya no trabajaría ahí, solo así se animaron a decirme la verdad. Que sí, que ella las trataba mal, que les decía que era mi sobrina y que prácticamente era la dueña, que cuidado y me echaban queja porque se encargaría de que las corriera. Les pedí disculpas y seguimos trabajando ahora las 3. La mayor se quedó de encargada y afortunadamente todo está fluyendo bien. He querido meter a alguien más a trabajar con nosotras, pero sinceramente la pienso mucho. Y es que es difícil confiar de nuevo y da coraje que luego a quien más confianza le tienes termina haciéndote de chivo los tamales.